siguiente programa es ajeno a la programación de Vea Canal. Cualquier eventualidad es responsabilidad del mismo. Vea Canal. Formando opinión. Buenos días, amigos televidentes. Hoy es 28 de junio del año 2013, es el último viernes de este mes de junio y como siempre cada final de viernes de cada mes tenemos un programa más de coyuntura nacional. Gracias por estar en sintonía. Le doy la bienvenida al diputado Barrios Falla. Bienvenido, diputado. Gracias por estar aquí. Le damos gracias a Dios porque está vivo, porque le está contando y nos mantuvo muy preocupados. Muchas gracias, mi amor. Gracias, Miguel Ángel Albizuras, por estar aquí, ¿verdad? Se lo agradezco muchísimo. Usted forma parte muy importante de este programa. Y gracias, doctor Yuri Melini, también. Las críticas las recibo yo en el Facebook y en mis correos de que por qué ya no le doy espacio al doctor Yuri Melini, pero quiero que usted le aclare a la teleaudiencia que yo sí lo invito. No, yo me había tomado un sabático, mucho tiempo en medios y sobreexponerse no es bueno, entonces estamos el tiempo suficiente de unos 3 meses. Gracias, Cari. Muy bien. El primer tema del cual vamos a hablar es el factor político y van a salir varias ilustraciones en la pantalla con respecto a este tema. Pues tenemos un nuevo programa en televisión abierta que se llama De Frente con el Presidente. Tenemos la autoevaluación que salió publicada en el periódico El Periódico, en donde el mejor ministro evaluado pues es Alejandro Sinibaldi. Y si no me falla la memoria, de los peores ministros está el ministro Eric Archila, ministro de Energía y Minas. Tenemos el tema también del expresidente Jorge Antonio Serrano Elías, y lo resuelto por una sala y los amparos interpuestos por la Procuraduría General de la Nación y el Ministerio Público. Tenemos finalmente la destitución de la ministra Lucy Lainfiesta, ministra de Desarrollo Rural, ¿verdad? Por mucho tiempo creímos que iba a ser inamovible. Tenemos un receso en el Congreso de la República. Tuvimos varias aprobaciones de tratados de libre comercio en el Congreso de la República previo al receso. Tuvimos una apoteósica asamblea del partido líder, a la cual fuimos invitados. También el mismo día, creo yo, el día domingo, se dio la asamblea de WINAC, otro partido en donde hasta ese entonces la secretaria general era la doctora Rigoberta Menchú y ahora es el diputado Amílcar Pop. Y luego tenemos la insistencia por parte del señor presidente a querer hacerle las reformas que sean necesarias a la ley electoral y de partidos políticos. Así que, como la aguja del reloj, iniciaré por mi derecha, doctor Yuri Melini. Bueno, sobre el tema del programa del presidente, yo creo que es una manera de esforzar la comunicación directa. Hay varios analistas que están observando que el presidente tiene demasiada exposición, él se ha convertido en vocero de su propio gobierno y a la vez se comporta de una manera todavía, yo diría, como candidato, ¿verdad? Mucha de la información que están generando es para justificar. La encuesta en medios lo decía muy claro Alberto de Aragón. En términos generales, la encuesta va ligada a percibir lo que están haciendo bien o mal. Las comparaciones no son correctas. Pensar que Alejandro Sinibaldi es conocido por ese porcentaje es erróneo. Y hacerlo comparado con otros ministros, no es lo mismo hablar energía y minas, ambiente, salud, cultura, que hablar infraestructura vial y otros, ¿verdad? Más un antecedente previo. No dice nada nuevo, pues. O sea, los funcionarios están sobreexpuestos al grado de conocimiento de la población. Habría que ver que unos tienen correspondencia nacional, como el caso de seguridad, el tema de Mauricio López Bonilla y otros, mientras que hay otros ministros, economía para citar algo, o cambiar otro ministerio como el de trabajo, dada la circunstancia en la cual desarrollan su trabajo, pues la exposición va a ser menos a medios y a la problemática. Sobre el tema de las asambleas, yo diría que en el líder pues hay un tema ahí que llama la atención y es lo referente a la designación de 2 jugadores de fútbol incorporados a la política partidaria.
Este es un tema importante porque de alguna manera se está drenando de alguna manera la moral, alguna parte de la moral pública de la esperanza ciudadana está todavía en el fútbol y de alguna manera yo creo que Manuel Valdizón ahí se apunta a algún hit desde el punto de vista de canalizar la reserva moral con algunos jugadores, como el caso del Pescado Ruiz y el otro, que de alguna manera significan simpatías en el nivel del imaginario social y en el conocimiento nacional. Ahora solo faltaría que otro partido aparezca con el Pin Plata y alguno más con la Conchita Godoy o con Nixon García. Pero eso no es malo, ¿verdad, Yuri? Yo creo que sí. Yo creo que zapatero a tu zapato, como decía el presidente Arzú, cada mico en su columpio, ¿verdad? Yo creo que pero ellos tienen, pero los deportistas no tienen derecho, yo creo que también sí, pero a mire, optar a elección popular. Es que no va a poder la atención. Lo que está hablando acá es de manejar la reserva moral, el grado de credibilidad, ya que la clase política está desacreditada. Y eso no lo podemos pasar por alto. Y la reserva moral de la población es la que está tocando ahí, más que las capacidades y las competencias de la gente. Acá han habido otros deportistas que han sido funcionarios públicos, y a unos les ha ido muy bien y a otros les ha ido muy mal, ¿verdad? Pero en términos generales no se vale a jugar con la moral pública. Es como que les apareciera un sacerdote o un obispo el candidato. Bueno, Pesarosi también lo hizo con el Partido Patriota en las elecciones pasadas. Y también hay artistas y hay otras gentes, pero lo que pasa es que estamos hablando en el fondo del asunto. ¿Dónde está la reserva moral cuando usted no tiene en la reserva de la clase política esa credibilidad? Y entonces tiene que recurrir a la iglesia, al deporte, al arte, a las ciencias. Pasó con el presidente Colón, traer al doctor Espada como candidato vicepresidencial. Tenía un académico, un científico, un profesional destacado. ¿Y qué vino a hacer? Vino a hacer un pésimo trabajo como vicepresidente. Entonces uno tiene que tener claro que quien trabaja en política tiene que saber de gerencia pública y de política. Y el que está en otro lugar, por ahí, y para no tomar mucho el tiempo, yo creo que el otro tema que más la atención es el tema de la Asamblea de WINAC. Yo creo que el relevo generacional, particularmente a Amílcar Pop, y particularmente lo que definió el discurso de Asamblea, cuando por primera vez lo que la doctora Menchú no había querido decir, sí lo dice el diputado Pop, Amílcar, en el sentido que se definen como un partido de izquierda. Eso no lo había dicho la señora Menchú en los 3 primeros años del partido. Ese es un mérito que va en la línea de ir consolidando los grupos de un amplio espectro de la población, en las cuales definen que solo la izquierda puede liberar e incorporar a los pueblos indígenas guatemaltecos el modelo de desarrollo de la inclusión. Eso es interesantísimo para mí. Hay otros temas por ahí, como el de Serrano y otros más. Yo pensaría que el de Serrano es un tema bomba, es algo que se metió para generar la opinión pública. Yo así lo creo. No es un tema... ¿Como un globo? Como un globo, por supuesto. Es un tema para irse por ahí, pero ya más adelante vamos a seguir comentando. Muy bien. Miguel Ángel. Bueno, me parece que las encuestas siempre tienden o a favorecer o a afectar a determinado sector que cuando se hacen encuestas. Pero yo diría de que la popularidad no depende de una campaña publicitaria como se está desarrollando ahorita, ni el cambio de imagen del presidente o la vicepresidenta, o esa relación que quieren aparentar con diferentes comunidades, sino creo que depende más de los hechos, de las transformaciones, de los cambios que hagan, de que realmente lleven a cabo un programa económico, social que pueda favorecer a las mayorías, con el cumplimiento de las promesas de campaña, que muchas de ellas están todavía engavetadas, ¿verdad? O cuando hablamos de esto de hambre cero, por ejemplo, y la misma repartición de fertilizantes que no ha llegado hasta donde debe llegar. Es decir, eso mejoraría más la imagen que toda una campaña publicitaria que muchos medios se están llenando de dinero, ¿verdad? Con recursos nuestros, porque es el pago de los impuestos. Entonces yo creo de que no depende de una campaña, sino esa imagen va a mejorar realmente cuando ellos hagan lo que deben de hacer en favor del pueblo. Del Congreso, indudablemente de que entran en receso cuando prácticamente no han hecho más que interpelaciones, ¿verdad? Y unas pocas leyes, digamos, que se han aprobado en estos momentos. Me parece que eran las relaciones con la Unión Europea, que fue lo que se aprobó y que el pueblo tampoco conoce
ese tipo. Hasta ayer me parece que salió publicado, pero conocimiento real no tenemos de ese pacto, ese acuerdo con la Unión Europea. Entonces, en ese sentido habría que verlo el Congreso, de qué otros aspectos positivos podrían tener. También salió en estos días la cantidad de tránsfugas de un partido a otro, ¿verdad? Que es bien delicado, y se habla de reformas a la ley electoral y de partidos políticos. Yo no sé si alguna reforma electoral va a tratar también de prever este tipo de cuestiones, de que un diputado entra y al día siguiente está en otro partido político, ¿verdad? Entonces es importante verlo, porque yo estaba viendo el cuadro, digamos, cómo la UNE tenía tantos diputados y aparece una cantidad muy mínima y otros que suben, es decir, un sub y ¿Usted baja. cree que eso esté un poquito de la mano o paralelamente relacionado con el liderazgo, valga la redundancia, de los líderes de cada uno de los partidos? Por ejemplo, de los secretarios generales, tal vez son intolerantes, tal vez no se aguantan, tal vez ya dejé mi vida en X partido y mi mayor premio es llegar a ser diputado porque yo estoy arrastrando la figura del posible candidato presidencial, pero ante ser electos popularmente, tal vez de verdad hay secretarios generales que son inaguantables. No podría ir por ahí el tema. Indudablemente de que el liderazgo tiene mucho que ver, arrogantes, ¿verdad? Pero hágalo con enfoque de género. También hay todólogos. secretarias de partidos políticos, no solo secretarios. Y Con que enfoque de género. No debo de ser tan discriminativo. No, tan a pensar en el modelo sería el patriarcal machista. No, pero la pregunta De repente hay matriarcado. Exacto. En Pero la casa, pregunta sería, ¿era bueno de que Roxana Aldetti fuera una de las dirigentes del partido, siendo la vicepresidenta en estos momentos? Yo creo que no había ninguna necesidad de aparecer ahí, ¿verdad? Porque de todas formas influencia tiene en el partido, esté o no esté en la junta directiva. Pero yo creo que lo que hablabas del cambio generacional es muy importante, ¿verdad? Porque no sea solo el problema en los partidos políticos, es en las organizaciones sociales, en muchas ONGs también, que hay problemas aquí, una falta de formación de cuadros políticos que se preparen para dirigir el país en el futuro. Yo creo que eso falta a todos los niveles, en el movimiento sindical, en el movimiento indígena, qué sé yo, en los partidos políticos, que es muy, muy importante que se dé. Entonces lo de WINAC es importante, yo creo que se están preparando para el futuro, ¿verdad? Y lo de WINAC, perdón que interrumpa, es exageradamente importante, pero a mí me dio tristeza hace 2 años, antes de las elecciones pasadas, que yo tuve la oportunidad de volver a entrevistar a la doctora Rigoberta Menchú. Entrevistándola sentada donde está Yuri y yo de este otro lado, le preguntaba, mire doctora, ¿quiénes caben en el partido WINAC? De entrada con su respuesta, y ahí está la grabación del programa, me excluyó. Y eso que yo soy una mujer social que ando buscando tal vez dónde quepo, ¿verdad? O dónde me aceptan por chute. Pero de entradita me excluyó y me dijo, es un partido para gente indígena. Entonces yo, con el respeto que me merece la doctora y toda la admiración que le tengo a ella y la lucha, y es más, de Canal apoya 100% las luchas sociales y se mete en graves problemas por apoyar las luchas sociales, por parte de la doctora Premio Nobel de la Paz, yo me sentí excluida, porque la respuesta de ella fue, no Karina, es para gente indígena. Y entonces, yo creo que ¿cómo es que yo veo un montón de gente indígena en otros partidos? partidos? Porque todos los partidos políticos tienen hermanos indígenas en sus diferentes etnias. Como minoría.